Cuando digo que la ignorancia es un deseo, hay quien se extraña, como si esta sección obvia solo fuese una patraña. Tras una lección de lógica desharé su maraña, para que el propio ignorante sepa cómo se autoengaña. La gente no quiere ser inteligente, pregúntaselo a alguien al azar, verás que su negación miente. Probablemente raro es que encuentres a un disidente que se oponga a la estulticia y le haga justicia al presente. Te van a decir que sí, ya lo has visto, porque qué clase de loco preferirías ser tonto a listo. Quien antes que una bella ciudad escoge un escombro, pues la mayor parte de la sociedad hay mi asombro. La información ya no es un privilegio de los ricos, está en tu dispositivo y la desdeñas, cierra el pico. ¿Para qué usas tu conexión a internet, pobre borrico? Tienes 10 años mentales y un cuerpo de 30 y pico. Prefieres comentar tu vida por redes sociales, escuchar música tonta con las letras más triviales, consumir series y pornografía, o reírte con los memes que compartes la mayor parte del día. Y está bien, disfruta un rato de lo que llamas ocio, pero que no te sobre ni un minuto de tiempo socio para cultivar tu intelecto. Yo tan solo lo asocio con una ambición que tiene a la ignorancia por negocio. Tan solo el desconocimiento sustenta su vicio. No hay acción humana que no busque un beneficio. Las cosas que un sujeto hace y busca son un indicio de lo que considera que es mejor bajo su juicio. Pero como este juicio va a ser útil si el exiguo conocimiento que rodea su discernimiento es fútil? ¿Cómo va a tener éxito una empresa semejante que sigue un plan urdido por un sórdido ignorante? Pero esta falta de lógica que abunda en el mundo deriva de no destinar a pensar ni un segundo. Qué tristeza que sea rareza el meditabundo, y que haya quien se halla en la orilla y se piense profundo. Hay quien por leer se cree más listo, vaya tela, y sus ojos no han visto más texto que el de una novela. Y además superficial que intelectual de pasarela, que repta en la mediocridad y cree que la sobrevuela. Hay quien no tiene abuela, que pa' tan divertido, que solo lee bestsellers porque son lo más vendido. Vergüenza, no tengan en cuenta esta lengua aguda y sigan leyendo su bobo libro de autoayuda. No van a estudiar el estoicismo, aunque es lo mismo. Solo quieren frases de azucarillo, el menor guarismo. Ya encontré una cosa y otra, ya un abismo. Prefieren una fórmula, aprender la lógica del algoritmo. ¿Quieres triunfar como escritor? Procura que tu letra sea al menos como una nuez de grosor, y usa un vocabulario reducido, por favor. Así te entenderá el vulgo y tu venta será mayor. Tal vez pienses que lo tienes todo, inocente autor, pero aún te falta lo esencial para ser el mejor. Una campaña de marketing tan grande como puedas, ya solo falta esperar a que caigan las monedas. No olvides pagarle a algún periódico, sí, que redacten un buen artículo hablando de ti. Y en caso de que guste, enhorabuena, todo se copia las noticias, así que la tuya irá en cadena. En este mundo la mediocridad es dictadura, por pura lógica sí que conoce su estructura. El futuro solo replica lo que el pasado augura. Observa con atención para una predicción segura. El libro más vendido, contenido de revista. Película más vacía, película más vista. ¿Y quién va a ser considerado el mejor liricista? El que tenga las letras más tontas de toda la lista. Un poeta mediocre, un gran genio, no cabe duda. La masa solo ensalza ineptos como Neruda. Snob de poca monta con su tonta y testaruda visión, dan libre interpretación a una canción muda. La subjetividad con ducha habilidad se escuda. Están pisando la cabeza, la creación se suda. Desprecian con violencia la coherencia más aguda, pues su presencia hace que su carencia quede desnuda. Váyanse a ver manchas aleatorias al museo y jueguen como niños pequeños al veo. Pero guarden su respuesta para otra obra que planeo, que después de esa ducha no les va a faltar aseo. Pues el arte va dentro de la obra, no en su rodeo. O tiene sentido o no lo tiene, no hay más mareo. Que soy un belicoso maniqueo, principio de no contradicción, y en esta estación me apeo. Cambiando de tema, tenemos el problema enfrente. En un mundo absurdo donde la gente dedica horas a mejorar el personaje de un videojuego, pero ni un segundo luego hacer que progrese su mente. ¿Cómo puede ser que este proceder sea infrecuente, pero haya millones yendo al gym para ponerse fuerte? ¿Acaso es que tengo que convencerte de que más importante que un buen cuerpo es un intelecto potente? Parece que sí, y esto fue lo que descubrí. Tanto tiempo pensando sobre algo que estaba ante mí, hasta que un buen día el azar hizo encajar la última pieza y pude escuchar la melodía completa en mi cabeza. La ignorancia causa daño al sujeto, en efecto, y este desea permanecer en ella, es correcto. Y no hay disonancia cognitiva alguna al respecto. Permítanme que esclarezca este aspecto.
Todo sujeto quiere sentirse bien, a saber, busca mantener el placer y escapar del displacer. Si cree que haciendo algo va a beneficiarse, lo va a hacer. Esta lógica tan básica es muy fácil de entender. ¿Cómo puede ser que tantos tontos se deseen el mal, desconociendo el beneficio de ser intelectual? Aquí está la raíz, el problema elemental. Su desconocimiento total conduce a algo fatal. La inteligencia es la actitud de resolver conflictos. No hay diferencia alguna entre el conocedor y el listo. Insisto, la información es lo que capacita. Tan solo tu cantidad de datos te delimita. El ignorante vive en su constante penitencia, azotado por los problemas y la contingencia, pues ante ellos solo puede mostrar impotencia, incapaz de urdir un plan que los resuelva con urgencia. No es de extrañar, por tanto, que su triste existencia esté plagada de dolor y que esta inconveniencia conlleva al ignorante infelicidad por la herencia de la causalidad, ciencia de la consecuencia. No hay mal que no se resuelva por la inteligencia, desde conflictos como la guerra a cualquier dolencia. Los avances tecnológicos son la evidencia. El conocimiento es poder, tomemos conciencia. Vamos a decirlo con transparencia. El ignorante desea serlo y en el no saberlo está su esencia. Pero esta obra no va a ser tendencia, porque la música basura con la que pendencia la silencia. Ignorante es quien quiere serlo y quien perpetúa ese estado en contra del cual el intelectual actúa. Es una cuestión de decisión, sácate la púa o déjala, pero no te quejes si el dolor continúa. Se pasa a ser intelectual en tan solo un momento, sin importar tu grado ínfimo de conocimiento, pues aquel que siembra en sí este planteamiento se verá impulsado a conocer, por tanto su saber irá en aumento. No miento, será un progreso constante y lento, y algún día obtendrá los beneficios que aquí comento. De forma paulatina y debida, hará de esto un modo de vida, porque hombre intelectual, hombre contento. Hasta las cosas más banales están en el haber de la inteligencia que todo lo puede resolver. ¿Qué quieres? Amor, dinero, fama, lujos o poder. Su santa polivalencia te lo puede conceder. Dirán que la salud no, que la cosa no es tan sencilla, que si no la inteligencia elaboró cada pastilla. Las vacunas, la cirugía de guante y mascarilla, del monóculo elegante a la gafa y a la lentilla. Y si todos lo supieran, se lanzasen al estudio y sintieran por la irreflexión mi mismo repudio. Cuán alta sería la dicha en la población, y qué desconocida la bulia y la depresión. Y siendo la ignorancia la raíz de todo mal, nadie se atreve a decir que es una enfermedad mental, pues la falta de conciencia social al respecto es tal que no se le da importancia y se lo toma por trivial. Descuiden el terreno que es la base principal y dejen que cualquier mala hierba brote en esterial. Mantengan su desdén hacia la lógica causal y sigan dando parte desde una visión parcial. Pero enfermo es aquel que come de manera excesiva, el que no controla su ira y tiene conducta agresiva, el que teme a la muerte por ser de mente reflexiva, o la mujer que menstrua, qué aportación tan creativa. Lo cierto es que el DSM-5 me causa mucha gracia, porque enfermedad es todo, todo excepto la ignorancia, que es a la que tendríamos que darle más importancia y la que más personas sufren en el mundo, por desgracia. El libro más vendido, contenido de revista. Película más vacía, película más vista. ¿Y quién va a ser considerado el mejor liricista? El que tenga las letras más tontas de toda la lista. Un poeta mediocre, un gran genio, no cabe duda. La masa solo ensalza ineptos como Neruda. Snobs de poca monta con su tonta y testaruda visión da libre interpretación a una canción muda. La subjetividad con ducha habilidad se escuda. Le están pisando la cabeza, la creación se suda. Desprecian con violencia la coherencia más aguda, pues su presencia hace que su carencia quede desnuda. Váyanse a ver manchas aleatorias al museo y jueguen como niños pequeños al veo. Pero guarden su respuesta para otra obra que planeo, que después de esa ducha no les va a faltar aseo. El libro más vendido, contenido de revista. Película más vacía, película más vista. ¿Y quién va a ser considerado el mejor liricista? El que tenga las letras más tontas de toda la lista. Atención, la historia que a continuación van a escuchar es algo tan singular como difícil de narrar. No sé ni cuándo ni cómo fue que llegué a aquel lugar. Desperté sobre unas ramas que jamás solían llamar. Pestañeé un par de veces y fui viendo poco a poco que el mundo había cambiado, yo me había quedado loco. El cielo era rojizo y quemaba como una lumbre. Un sol que era más grande y radiante que de costumbre. No estaba solo en aquel lugar deprimente. Parece el medievo, dijo la voz de mi mente. Un juicio un
tanto apresurado pero pertinente, al no haber visto indicios de tecnología en la gente. Me di la vuelta y ahí fue cuando de repente quedé muy sorprendido por lo que ahora estaba enfrente. Se asentaba un cúmulo de viviendas sin gente, que no dudé en lanzarme a explorar inmediatamente. Cada casa que veía era más extraña, todas parecían amalgamas de objetos sujetos con cierta maña. El hecho de que se sostuviesen ya era una hazaña. Algunas se asemejaban a tiendas de campaña, diferían entre sí, pero en ellas comprendí que allá había materiales que ni yo reconocí. Y no por no estudiar nuestra historia con más ahínco, sino porque no existieron ni en mi 2025. A un viejo que barría el suelo con un palo de golf le pregunté qué año era y me dijo que el 32. Supuse que me tomaba el pelo y no dije ni adiós. Aquel descarado abuelo condenado por la tos. Tras realizar la misma pregunta a varios sujetos, vi que todas sus respuestas diferían por completo. Y al no percibir su mofa supe que falté el respeto. Aquel hombre mayor que era inocente, pues prometo que ignoraban el año en el que vivían. Y si bien decían saberlo, sus versiones disentían. Quise saber qué hora era, pero tras otro fracaso reanudé mi travesía con un resignado paso. Sorprendido por las estructuras modernas que había, mientras caminaba junto a los raíles de un tranvía sobre el cual hace años nada se movía, o eso indicaba el grosor de la capa de óxido que lo corroía. Sentí un pánico racional y pensé, debo de disimular, pues ahora ya sé que me hallo en un lugar de antigüedad desconocida y la diferencia cultural me puede costar la vida. Mejor será que nadie descubra mi procedencia. Mi ropa en sí ya era una inconveniencia, pues yo estaba vestido como la última vez que salí de casa, que no es precisamente como allí vestía la masa. Vagué desorientado entre aquel extraño poblado, tratando entre su gente no destacar demasiado. Mas no me sentí raro, aunque suene inusitado, pues cada habitante vestía con estilo abigarrado. Vi a un tipo salir de una taberna, con un calzoncillo sobre el pelo y un sombrero en la entrepierna. Reí copiosamente y pensé, vaya majareta, mientras se alejaba montando al revés su bicicleta. Luego me crucé un niño que decía ser un avión. Cuánta imaginación pensé tiene este pequeño. En lugar de camiseta tenía puesto un pantalón sobre el que asomaba el brazo y la cabeza con empeño. Cosas de niños pensé, no le di más vueltas. Topé con otro bar que tenía una peculiar puerta. Tiré de aquella tabla de surf y una vez abierta me senté junto a la barra en busca de una buena oferta y una máquina de café. Y en cuanto me fue oportuno le dije a aquel camarero, cuando pueda póngame uno, señalando el aparato que pertenecía a mi año y al que parecía que nunca se le había pasado un baño. Me dijo, lo siento, no te lo puedo preparar, ese extraño trasto lleva 15 años sin funcionar. Tanto tiempo y por qué no lo arreglan, quise saber. Eso es algo que tan solo su creador podría hacer. Probablemente ya murió, quien sea que fuera. Qué extraño me pareció viendo a tan simple cafetera. Hasta yo mismo podría deducir su funcionamiento sin tener sobre electrónica mucho conocimiento. Conocía aquel modelo y que tras su carcasa plástica, sencillos componentes y una circuitería básica permitían el funcionamiento de aquella fantástica máquina que usaba una bomba de agua clásica. Seguramente en tierra avanzada ya más de estas. Tierra avanzada le inquirí tras su breve respuesta. Lo único que puedo decir que tenía seguro es que hablaban de ese sitio como si fuese el futuro. Le pedí una Coca-Cola y este me puso una Fanta, que bebí sin rechistar, la sed que tenía era tanta. Tampoco soy un tipo al que todo lo desespera y sé que una equivocación la puede tener cualquiera. Tenía prisa por irme y le pregunté cuánto era y la cifra que me dijo no se hallaba en mi cartera. No le pagaré 2000 euros de ninguna manera, está loco, intentaré salir de a poco para afuera. Mientras hacía tiempo entró un hombre con un trombón pidiéndole 2 chupitos de tequila con limón, a lo que el camarero le puso 4 y de ron, que generó en el trato una acalorada discusión. Perdone, le he pedido 2, falta 1, le dijo. Te he puesto claramente 2, ¿o es que no lo ves, hijo? Yo no entendía nada, parecía un acertijo, hasta que el camarero le gritó, márchese, se lo exijo. El tipo entonces sacudió el trombón como una espada, recibiendo así del camarero un gancho en la quijada. Comenzando un duelo a muerte, vi oportuna la escapada y me dirigí sin levantar sospecha hacia la entrada. Pude salir de allí y aunque nadie se lo crea, esa riña derivó en una batalla campal fea. Fuera un hombre arrastrando una roca con una correa. Me preguntó, oye chico, ¿a qué se debe la pelea? No tengo ni idea, vaya allí si quiere y vea. Tengo urgencia por salir de esta condenada aldea. Madre mía chico, están allí como un cencerro. Mejor me voy de aquí antes de que dañen a mi perro. Marché y el rumbo me llevó a una plaza concurrida. Busqué un banco y me senté a ver cómo pasaba la vida. Vi alguna que otra escena extraña pero divertida y una bastante horrorosa que les contaré enseguida. Estaba observando un viejo bastante chocho que paseaba de la mano con una niña de 8. Creí que era un abuelo con su nieta y de repente el viejo comenzó a besar
besarla apasionadamente. A pocos metros había un agente al que me acerqué, denunciando la execrable situación que presencié. Cuando llevo al policía hacia el lugar no lo detiene, y pese a interrumpir su beso le pregunta qué edad tiene. El viejo pedófilo dijo: ¿acaso no lo veis? Mi novia tiene 9 años y yo tengo 6. No bromes, viejo asqueroso, dije con indignación, esperando de la gente una coherente detención. Pero el cruce de sus brazos me tenía confundido, así como la impasibilidad de aquel agente erguido. El viejo comenzó a llorar desde a sentirse herido tras el ataque infundado con el que le había agredido. Una mujer que vio todo intervino de repente, gritó con cara de enfado: deténgalo ya, gente. La hubiese aplaudido de no ser por el inconveniente de que a mí era quien señalaba con su dedo vehemente. ¿Por qué me apunta usted a mí? ¿Acaso está tarada? Lleva aquí desde el principio y no se ha enterado de nada. Este viejo abusa y besa a una pequeña hasta la arcada, y porque dice ser un niño va a creerse su coartada. Me respondió: cállate ya, impertinente. ¿Quién eres tú para juzgar cómo la gente se siente? Si él dice que tiene 6, los tiene. E invito a que este niño de 6 años denuncie tu delito. El viejo llorón dijo entre sollozos: sí quiero, deténgale ahora mismo por malo y por embustero. Me mofé de ellos diciendo: el policía no era tal cosa. Y antes de concluir la frase ya me había puesto una esposa. Irás a prisión por atentar contra sus sentimientos, dijo el policía furioso mientras me echaba el aliento. Hacer llorar a un niño, anda que estarás contento. Me abrieron las puertas del coche, súbete al asiento. El vehículo era antiguo y para colmo su motor amenizaba el viaje con su ruido atronador, pero aún podía cumplir con la labor de llevarnos al centro penitenciario con su marcha de tambor. Fui ingresado en una celda por 3 horas, sin embargo los minutos allí eran como media hora de largo. Además el funcionario que me tenía custodiado me advirtió que durante el mismo día sería juzgado, que apresurado no sabía lo que me harían. Quizá me asesinarían, tal vez me encarcelarían. Recordé métodos de ejecución que usaban antaño, y mientras lo pensaba vi llegar a mí un sujeto extraño. Escoltado por 4 policías venía un bombero que, hojeando unos papeles, dijo: estás en mal aprieto. Deberías saber que soy el juez, dijo en tono altanero, y habrá un castigo severo si me faltas al respeto. De aquí solo se sale con chiste, así que lanza. Dije: quiero a mi abogado, y tanto le pareció chanza que rió de lado a lado, puesta la mano en la panza, y exclamó: déjenle libre, ya ha pagado su fianza. Quedé desconcertado pero libre de mis cargos. Esa dulce libertad contenía un regusto amargo. Me hallaba confundido, sin embargo el camino de vuelta a la salida no me pareció tan largo. 2 policías me conducían hacia la entrada. Durante dicho trayecto escuché su charla privada. Aseguraban sus voces con incontrolable euforia que habían arrestado al criminal más vil de la historia. Lo que sobre él se dijo me pareció inconcebible. Jamás oí de un villano una descripción tan horrible. De qué terrible ser hablaban con voz temblorosa. A cuántos y de qué modo habrá llevado a la fosa. Sentía no solo pánico, sino otra cosa. Me empecé a roer las uñas de manera ansiosa, y sentí la necesidad imperiosa de ver sobre qué figura misteriosa tal leyenda reposa. Ay, maldita curiosidad morbosa que da a lo macabro una apariencia deliciosa. Y fue justo cuando recogía mi última pertenencia que escuché: lo llevarán a la 200 con urgencia. Y aumentaban 2 sujetos de una información distinta que debían ser policías, aunque ninguno tenía pinta. Esperé por 2 horas y al no ver nadie a la vista aproveché para colarme siguiendo la pista. Busqué y tras un recodo vi un polizonte nudista sugiriendo al malhechor de la celda que no persista, pero su voz chirriante gritaba a los 4 vientos. Probablemente fuese aquella la celda 200. Hemos matado las verdades, exclamaba, la ciencia, la coherencia, la vida que tanto amaba. No hables, miserable, el policía le reclamaba, mientras el insoportable hombre culpable continuaba. Quieren acabar conmigo por ser un hombre sensato. Vi que por la verdad muero y que con ella nadie mato. Y el polizonte que llevaba un flotador de pato como nato dijo alejándose: volveré en un rato. Avancé por el pasillo con cautela y discreción. Hallé la celda 200 y al girar mi dirección el hombrecillo que vi me causó cierta decepción. Era delgado, bajito y tenía una afable expresión. ¿Quién eres, malhechor? Dime si haces el favor. ¿De qué infames crímenes se te considera autor? Le inquirí disimulando mi temor a 3 metros de las rejas de aquel tipo que a tantos causó dolor. He sido condenado por defender la verdad. Soy un acérrimo defensor de la objetividad. Por no usarla sino difundirla estoy cautivo, pues es el crimen más penado del mundo subjetivo. La ley redacta expresamente que todo el peso de ella recaerá sobre el insensible que atente contra la subjetividad, pues agrederá por ende el derecho de cada individuo. Y de aquí se comprende que todo ataque al subjetivismo se considera como un daño que es infligido a la sociedad entera y conlleva pena máxima, pues de alguna manera no habría daño individual que al colectivo
objetivo equivaliera. Eso es una locura, dije con asombro al reo. Sin embargo, a juzgar por todo lo que he visto te creo. Cuando aquel hombre logró salir de su estupefacción, me dijo con lágrimas en los ojos de la emoción: cielos, tengo una persona objetiva ante mí. Hacía tantos años que no hablaba con alguien así. Dime cómo es posible que yo no supiera de ti. Y le tuve que explicar que es que yo no era de allí. Le confesé que desperté en su planeta, y la misma historia que aquí narro tuve que contársela completa. Acto seguido le pregunté en qué año me encontraba, y puestos a saber también qué terreno pisaba. Qué interesante y extraño lo que me cuenta. Estamos en el año 2290. Este antes era un planeta hermoso llamado Tierra. ¿Y qué sucedió? ¿Acaso es que hubo una gran guerra? Alguna guerra hubo, pero hizo una pausa. De la degradación que ahora ves, ninguna fue causa. El subjetivismo fue lo que lo destruyó todo. Ya no hay comunicación, la gente no sabe el modo de interpretar la información que otro sujeto expone. Aquí nadie sabe entender nada, tan solo supone. Por lo menos, aunque sirva más que nada de homenaje, aún nos queda un poco de objetividad en el lenguaje. Murió la matemática y todo atisbo científico. La gente de aquí no es capaz ni de usar el dentífrico. Con la supresión de la objetividad de contexto, la información apenas se transmite y pasa esto. En el mundo subjetivo no hay años, días ni horarios. Aquí cada uno se forma su propio calendario. Cuidado con el honorario, no hay moneda fija. Conozco un tipo que compró con mierda una vasija. Como comprenderás, los conflictos son muy frecuentes. Lo raro es la venencia, dicho sea correctamente. Como nadie se entiende aquí, se dan peleas muy fuertes, y no son pocas las veces que estas generan muertes. ¿Cómo es posible que el mundo acabase así, tan degradado con respecto a aquel en el que nací? El mundo al que un día perteneciste actualmente ha muerto, a no ser que el rumor de tierra avanzada sea cierto. Que hubiera una posibilidad era algo grandioso. Juraba haber oído ya ese nombre misterioso. Con tal de averiguarlo pronto le pregunté ansioso: ¿qué dicen los rumores de ese sitio tan famoso? Según dice la leyenda, lo cual no es seguro, todo el mundo habla de allí como si hablase del futuro. Se trata de una región muy alejada de esta, infinitamente más avanzada que la nuestra. Muchos dicen haber ido, incluyendo los sagaces. Todos acabaron admitiendo haber sido incapaces de comprender su alto nivel de sofisticación, cosa que no es de extrañar viendo la actual situación. Puede que deba su supervivencia a un hermetismo. Hizo de ella un reducto invicto ante el subjetivismo. Deduje, y aquel hombre que pensaba igual que yo me proporcionó la forma de llegar y se cayó. Hoy el ruido de unos pasos próximos supuse que eso era el policía de antes cumpliendo con su regreso. Este irrumpió en el pasillo con un gesto amenazante, sujetando una pistola que apuntaba hacia adelante. Márchese de aquí o le dispararé en la sien. Tenga calma, gente, no ve que soy un hombre de bien. Si es así, ¿qué hace aquí hablando con tan maldito rehén? Porque justamente vine a maldecirlo yo también. Me estrechó la mano de un modo muy campechano y me dijo: pronto le daremos fin a este gusano. Salí de allí, dormí en la calle y desperté temprano. Poniendo rumbo hacia tierra avanzada, seguí el plano. Durante 10 días de los que apenas me acuerdo, viajé con tal de encontrar aquel lugar tan cuerdo. Mientras vagaba me imaginaba cómo sería el único sitio incólume ante la majadería. Fantaseaba sobre su tecnología con agrado, imaginando su grado, pues allí se habría conservado. Tantos años de progreso tendría frente a mi pasado, que por más que imaginase no me hubiera aproximado. Pero mi ilusión se vio seriamente mermada. Ya estaba solo 2 kilómetros de la llegada, y no veía edificios, ni vehículos, ni nada, más que alguna montaña en una árida esplanada. Llegué donde debía estar, tierra avanzada, y maldije a la leyenda ya por quienes fue contada. Seguí caminando por si acaso en el yermo sitio, con una decepción que apenas mantenía mi arbitrio. En este secarral no hay nada, me han mentido entonces. Asesté al aire golpes, di sobre la tierra coces. Pensé haber caído en las fauces de ilusiones feroces, cuando a través de una cueva me pareció escuchar voces. Entré siguiendo el rastro de las voces provenientes. Había humanos desnudos, barbudos y malolientes. Estaban a unos 30 metros respectivamente, cada uno de ellos hablando un lenguaje diferente. Algunos solo se expresaban mediante gruñidos, otros gesticulaban sin siquiera emitir ruidos. Por último había quien hablaba, o eso parecía, porque solo el emisor de su mensaje lo entendía. No compartían los gestos, mucho menos el idioma. Era imposible distinguir la furia de la broma. Sé que puede resultar extraño lo que estoy diciendo. Algunos reían llorando y otros lloraban riendo. Cuán excesivo su primitivismo era. Desconocían el fuego pues no había antorcha ni hoguera. Intenté hablar con más de uno pero no logré gran cosa. Y hoy al ser amenazado con una piedra filosa, abandoné esa cueva de salvajes con enfado. Lo que allí había se oponía a lo que se me había contado. Más que futuro aquello era el pasado. Seguí avanzando con tal de encontrar ese lugar tan avanzado. Al rato escuché ruidos y encontré una gruta nueva, en la que pude ver lo mismo que en la anterior cueva. Salí tras un intento de diálogo frustrante, para media hora después encontrar otra semejante. Así estoy
sexto hasta que al salir de la octava Albricias había encontrado tierra avanzada. Y supe así que en tanto cuanto la leyenda acerta, no había ni una sola cosa incierta. Y no hube de mover las piernas ni la vista. De pronto la propia comprensión me hizo sabedor. Aquel sitio era en efecto el más avanzado del mundo subjetivo, su culmen, su esplendor. En ese momento supe que no me habían mentido en ningún momento. Aquel lugar era el lugar más avanzado del mundo subjetivo, su culmen. El deseo de grandeza en el sujeto es primitivo, pero ningún acto surge sin motivo. Si no fuera por él no quedaría a día de hoy ningún ser vivo de determinado grado evolutivo. Pues todo individuo que detente una conciencia sabe que solo hay una forma de asegurar su supervivencia. Evitar todo peligro que amenace su existencia para preservar sus genes y proseguir con su herencia. Y la mejor manera de evitar el jaque es girando el tablero y poniéndolo del revés, deshaciendo la amenaza que le suponían aquellas, al volverse una amenaza más grande que todas ellas. Tan solo de esa forma puede conquistar la paz de manera más directa y eficaz, sin tener que huir constantemente para preservarse, consciente de que solo él mismo puede devorarse. Y en esta autofagia el miedo exógeno se endogeniza. Quien puede darle al golpe una paliza, el mismo mazo que saca de la pared la triza, es incapaz de resquebrajar su propia superficie maciza. Pero para poder cambiar el rol en esta caza ha de ser más grande que su amenaza, pues superar a la peligrosidad en potencia es la única manera de arrebatar su inminencia. Es aquí donde perece la pereza y nace en el individuo una imperiosa necesidad de grandeza, en la que el ingenio muestra su destreza para mantener su tronco y su cabeza en una sola pieza. Y empieza la pugna por el poder y la acción, con el propósito de alcanzar dicha posición. Ya no es solo instinto sino deliberación, y hemos enfocado la atención en la intención. Consciente el individuo de no tener el valor para superar aquel ante el que él es inferior. Hallará una nueva forma de adueñarse de su honor, incapaz de superar o igualar a su posesor. Eliminar aquello que le supera. Sé lo que estás pensando pero espera, si bien no va a ser superior a este porque este muera. El partido está ganado cuando el adversario se ha quedado fuera. Es como si fuera segundo en una carrera y el que va delante tuya corriera como una fiera. Pero sacas un arma y le disparas de forma artera, automáticamente tu posición es la primera. Pero si su grandeza le resulta indestructible, pues por capacidad no le es factible, y el puesto que se había propuesto se le hace por esto inaccesible. Tan solo hay una solución posible, debiendo permitir que algo sea más grande que él. ¿Qué puede hacer? Quedarse igual o compartir parte de su poder. Una solución a medias al peligro que le asedia, con la cual esta tragedia se remedia. Pero antes de seguir es necesario concretarte, que nadie va a extinguir su poder para contentarte. Su grandeza solo tiene un modo de incorporarte, no es dándote su poder sino haciéndote del parte. Siendo el engranaje de algo mucho más potente, será más fuerte solo por ser su constituyente. Y aunque él no haya mutado, algo está claro, que no será el más grande, pero ahora el más grande le da su amparo. Pero aquel al que este sirve bien haría en comprender que el cambio es inherente a la presente jerarquía, y que el súbdito le apuñalaría con hostilidad si el azar le presentase una clara oportunidad. Existe una cuarta opción, aunque muy poco frecuente, consistente en desistir incluso de asistir al fuerte, en abandonar la lucha con la muerte, anticiparse y darse por muerto antes de que lo cante la suerte. La lucha por la máxima grandeza es la misión de todo sistema que se niega a su eliminación, y las tres formas en orden de hacerse con ellas son asunción, aniquilación y colaboración. El instinto de conservación y su conversación nos explica con su origen primigenio la ambición. Deja incluso expuesta la respuesta de nuestra obsesión por esta competencia y deseo de dominación. Si hasta de niños lo exteriorizamos en el juego, pero dejemos dichas deducciones para luego. Les diré a partir de qué coordenadas navego, así comprenderán por dónde llego. Sabiendo esta primitiva mecánica biológica, hagamos una extrapolación lógica, pues aunque nuestra civilización
potencia tecnológica. Seguimos impulsados por la misma programación psicológica. El humano es un animal perturbado, pero nada ha dejado de ser, solo ha cambiado. Se impuso la sociedad con sus leyes y su estado, y la costumbre desacostumbró lo acostumbrado. En esta línea temporal que todo lo computa, nada perece ni aparece, tan solo muta. Todo ser conserva lo sido. Una cosa es que no lo veas y otra que creas que se ha suprimido. Pero no se han ido, solo se han movido. ¿Crees que una melodía deja de sonar porque la embarre el ruido? Pues para estar no es necesario ser percibido. Nadie se calla por más que te tapes los oídos. La amenaza ya no nos acosa con la antaña urgencia, pues la muerte se ha alejado, pero no la competencia. Y aunque no del mismo modo se da la misma violencia, su presencia no hace más que modernizar su apariencia. Pero ya no nos persiguen peligros tan manifiestos, y nuestra vida no depende de la evasión de estos. Ahora el tamaño corporal no asegura un puesto, ni hay que saber pelear para parecer más apuesto. El mundo fenoménico ha perdido realidad a ojos del sujeto, sujeto a su subjetividad. Su única verdad es que no hay verdad, solo libertad, para que cada uno se haga con la suya voluntad. En el contexto fiduciario de la sociedad, donde todos son constructos, creencia y arbitrariedad, confiamos bajo conveniencia, esencia del sentido, y consentimos ser puntos de costura en su tejido. Las cosas no son como son, sino como las creas. El mundo material sirve de lienzo a las ideas. Lo cierto es que mi realidad da forma a lo que pienso, y en cierto modo se transforma en función de un consenso. Pues a dicha adecuación soy propenso, no hay modo de salir realmente de este bosque denso. Mientras sopeso ingreso en un debate interno tenso, y el punto final se hace suspensivo en mi suspenso. Se expresa de tantas formas la grandeza hoy en día, que no hablaría de una en general sino una mía. Cada sujeto encuentra su propia categoría y toma elección su posición en la jerarquía. Nunca te has parado a pensar de forma reflexiva sobre el extraño éxito de la caza furtiva. Analicemos este hecho de manera objetiva, sin dejarnos llevar por la moral o la diatriba. Piensa si no es merced de una emoción convulsa que les impulsa a cometer tal acto sin repulsa. A todo aquel que quiera conocer su especie ruego que no le pregunte al historiador sino a su ego. ¿A qué se debe que tras este acto cobarde se pose junto al animal difunto con alarde e inmortalice su asesinato como una hazaña mayor que la de aplastar una araña? Porque no les vale un animal cualquiera, sino uno que les supere en tamaño, que sea la más grande fiera. Matar a la bestia solo es respuesta al hecho de sentirse superado en algún aspecto por esta. Jirafas y elefantes al final pueden ser una muestra de nuestra inferioridad corporal para aquel que lo conciba como tal, aunque ni siquiera sea consciente de lo expuesto en este recital. Es que nadie se ha cuestionado la envidia del hecho de sentirse superado por otro que le fastidia. Incluso su eliminación le alivia. La fuerza del toro tan solo puede ser superada en la lidia, por medio de argumentos que lanzará en detrimento del sujeto objeto de su movimiento. Ya se haga de forma mental o verbal es indiferente, así como si su ataque se da por detrás o de frente. Tratará de destituir su grandeza de dos maneras, mediante una crítica exteriorizada es la primera. Por medio de esta agresión tan directa y evidente, intentará dañarle y degradarle socialmente. Pero si se demuestra inútil su burda ofensiva, sabiéndose incapaz de hacerle una merma objetiva, llevará a la imaginación su diatriba, el único lugar que le procure una ventaja decisiva. Pues no hay escenario más conveniente que aquel en el que se es omnipotente como les da propiamente. De modo que en esta lucha ocurrente el ser consciente hará lo posible por rebajar a su oponente, haciendo un hábil uso de lo dicho. Intentará reducir mentalmente la virtud del susodicho, convirtiéndolo así en una versión debilitada que le convendrá mantener maniatada. Por medio de este insistente diálogo interno tratará de autoengañarse hasta el punto de negar lo que ve, hasta que lo consiga y la subjetividad venza o pierda y renuncia a su artimaña con vergüenza. Existen muchas grandezas que no se pueden negar, ideas que hay mentes incapaces de superar, obligándolas a asumir que se encuentran por encima, porque hay hechos que no son rebatibles por la autoestima. Y aunque intente una aniquilación mental en el presente y por medio de esta se llegue a una victoria aparente, el deseo de su exterminio material sigue latente, pues su estatus no es reconocido por su subconsciente, por lo que no va a dudar en dar el paso cuando la contingencia lo permita en todo caso, haciendo las condiciones favorables y más o menos no exista ninguna probabilidad de fracaso. La aniquilación consiste en una acción desesperada que solo aspira a cambiar el entorno en el que se nada, pero en el sujeto nada es una medida precaria, una forma de hacerse con el poder rudimentaria, que durará lo mismo que una torre en un seísmo. Cuando venga alguien más apto y lo condene al ostracismo, corre dentro de una rueda el vulgar aniquilador, que incluso cuando gana sigue siendo un perdedor, pues solo alcanza la grandeza de una forma obscena, por medio de la destrucción de la virtud ajena. Pero el mismo inepto sigue habitando bajo su piel, por más que destruya todo lo que sea mayor que él. La mejor forma de aniquilación es la asunción, aunque pueda parecer
contradictoria posición, ya que toma la grandeza ajena como inspiración para superarla por medio de la propia evolución. Así el individuo medrante se fortalece, pues no solo la fortuna de la asunción le enriquece, se abastecerá de todo superior que se aparezca, y jamás de los jamases deseará que este perezca, pues no persigue su título sino su poder, el cual tiene pretensiones de absorber. Qué absurdo sería a su parecer hacerlo desaparecer y debilitarse con este irracional proceder. Por tanto, para que nadie se confunda, hay dos formas de llegar a la asunción y esta última es la segunda. La vía negativa, hacerse un supresor obseso, y la positiva, hacer de toda amenaza un progreso. Si nada de esto es factible, quedará la última opción, a la cual versos atrás hizo aclaración y mención, pero puede que al oyente le ahuyente su comprensión y que en forma de duda emerja la siguiente objeción. Porque iba un individuo a despreciar su libertad y ceder su poder para acceder a otra potestad, porque tal sometimiento a voluntad es lo único que le permite ser parte de la superioridad. Paradójica es la lógica de la supervivencia, cualquier trato implica satisfacer una conveniencia. ¿Quién va a ser tan estúpido de negar nuestra esencia cuando hasta los átomos se anexionan por covalencia? Toda adoración y volitiva sumisión es un intento manifestado de colaboración. Aún no entiende el porqué del Estado y de la religión. Le hace de nuevo esta obra a la que no prestó atención. Con una pregunta podemos verlo: ¿serías Dios si pudieras o serías tan bobo de negarte a serlo? No hay más que frustración bajo esa artera adoración que cesaría si se te permitiera su sustitución. Una deidad solo haya entre mortales su cortejo. Ningún dios reza a otro ni se reza en el espejo. Si el creyente pudiera encarnar a su ídolo algún día, lo haría aunque tuviera que matarlo a sangre fría. Si entre humanos no es tan frecuente el deseo de asesinato, es porque el código moral es más grande que su conato, y mantener su ideal de benevolencia es mucho más grato que la absurda compleción de tan inútil arrebato. De una manera somera y poéticamente expuesta, que no da lugar a error más que en la incomprensión de esta. De la forma menos convencional, pero la más diestra, mi teoría de la tríada de la grandeza se demuestra. El deseo de grandeza del humano surge como un mecanismo racional para preservarse como conjunción orgánica viva y consciente. Para evitar el peligro, necesita ser más grande que el peligro, e incluso cuando este peligro apenas exista, estará biológicamente diseñado para buscar esta sensación de grandeza subconscientemente, con la que en un estado natural obtendría el anhelado sosiego y la consecuente preservación de su vida. Su finalidad será acercarse tanto a dicha sensación de grandeza como le sea posible, e intentar tener con esta la máxima proximidad. En caso de no poder adquirir la grandeza absoluta, que supondría la disminución de toda amenaza, deberá permitir la existencia de una amenaza mayor y constante, que acabaría conduciéndole a la muerte, o bien buscar la forma de someterse a ella. Se manifiesta de este modo una pugna jerárquica por la supervivencia, que continúa latente en la psicología del individuo, con independencia de la transformación de su entorno, y que se construye en el siguiente orden, acorde a las posibilidades del individuo. La primera posibilidad de obtener la grandeza es mediante la asunción, en la que el individuo ocupa directamente el puesto de grandeza absoluta. Esta ocupación puede ser fáctica o de carácter subjetivo, pues el objeto real del deseo de grandeza es encontrar una sensación, lo sepa o no el individuo. Si la asunción no le es posible, es porque la sensación le está indicando que hay otro sujeto ocupando dicho puesto. De lo contrario, le pertenecería a él. Quizás sea consciente de que su grandeza es inferior a este, pero sabe que si lo destruyese, acabaría usurpando su puesto por una cuestión matemática de posicionamiento. Puede que 10 sea mayor que 4, pero cuando 10 es suprimido, se transforma en 0. Y ese 4 pasa a ser infinitamente mayor al 0 que refleja la inexistencia actual de lo que previamente existía en un grado mayor, en este caso, 10. Esta segunda posibilidad es la aniquilación. Pero, ¿qué pasa cuando el individuo se ve incapaz de asumir la grandeza absoluta o de aniquilarla? Que debe permitir la existencia de un sujeto más grande que él. Sabiendo que no puede optar a ella de ningún modo, de manera directa, tiene la posibilidad de colaborar servilmente con ella si ésta se lo permite, y formar parte de ella. Someterse a la grandeza absoluta supone obtener un segundo puesto asegurado, incluso para el que estuviera lejos de ello. Esta última posibilidad es la de colaboración. Si no puede acceder a ninguna de estas, solo le quedará la huida.
El destino del genio es la incomprensión y su triunfo popular la negación de su supuesta condición. A algunos se les hace justicia aunque la razón me lleva a pensar que solo por mera equivocación. ¿Cómo podría ser esto de otra forma? Si todos entendiesen al genio tendrían que ser genios por norma. Hace años que tuve esta reflexión sencilla que escribí en contrafilada y que cité en la excitación. Aunque algunos ni siquiera conocen su procedencia, pues solo oyen cuando la fama acompaña la sentencia. Y cuando no, se les corta la vehemencia, como si fueran los números lo que da mi escritura consistencia. Antes de que tu apócrifa fama me llegases, yo ya te retraté en mis compases. Sabía que eras un fraude hasta antes de que iluminases con tu foco arbitrario las más vacuas de mis frases. Conozco la psicología de grupos tan a fondo que antes de que el vulgo me pregunte le respondo. Y no escondo que pocas veces erro en este asunto. Resulta el individuo comúnmente más complejo que el conjunto. Está mi corazón cansado de ver cómo la masa ignora al genio y se postra al adocenado. Que nadie se engañe, todo está estudiado. No hay sorpresa que me arañe ni forma de que me extrañe el resultado, pues es el intelecto promedio de tal pobreza que en la más mínima muestra de cultura ven proeza. Por mí que le pongan la corona a cualquier cabeza. Si quieren ser siervos de mala alteza, de tantos que me oyen, quien me escucha con franqueza. Y cuántos son capaces de aprender mis sutilezas, igual mal que perciban en otros mayor destreza. Soy un puzzle infinito del que solo alcanzan a ver una pieza, mientras que de otros pueden ver el cuadro entero, porque la dificultad que entraña resolverlo es cero. Y les parecerá mayor cualquier velero que el único ladrillo que consiguen vislumbrar de mi crucero. Crees ir con ojos desvendados y no ves que lo que es popularmente subversivo no lo es. Pero cuando entenderán que no hay nada de rebeldía en sumarse a la oposición tomada por la mayoría. La gente va buscando un bando, no una evolución, y donde no hay cambio en cambio ven una revolución. Si el bando no es conocido no les sirve como opción, pues supone ir en un frente carente de aprobación. Y suele ser lo menos complejo por pura lógica, tomado por más profundo de forma paradójica, porque lo excepcional tan solo puede sorprender al ínfimo reducto que lo alcance a comprender. ¿Qué me van a decir a mí si hasta yo soy un ejemplo? Si preguntan por mi rostro en vez de por lo que contemplo, si alaban frases banales aislándolas del contexto, incapaces de comprender la totalidad del texto. Sus interpretaciones vacías serían lo mismo que citar una premisa sin concluir el silogismo. Hay un evidente paralelismo entre el que me oye de esa forma y el que se conforma con el ritmo. Es obvio que la mayoría no me comprende y ni siquiera su oído sabe cuando mi voz los reprende. Sirva esto como ejemplo que lo refrende. Critico en mi obra quien no la entiende y por ende nadie se ofende. La ciega medianía y su paupérrima visión, que ve desobediencia donde solo hay sumisión, que ve misión y acción en la omisión y pone sus bocas serias ante comediantes dignos de irrisión. De quien oiga una simpleza que le sea conocida, alabará la verdad que hay en su obviedad contenida. Dirá que es un genio y lo dirá en serio, para autodefinirse de esa forma al compartir mismo criterio. Lanzará al adocenado su más efusivo halago, aunque ni este sea autor de dicho pensamiento vago. Pero ¿qué le hago si el aplauso es moneda de pago de quienes no saben discernir el acto del amago? Por eso el tópico triunfa entre snobs y patanes, de ahí la vigencia intemporal de los refranes. La gente quiere sencillez, demanda estulticia, así que es un mediocre si pretende ser noticia. La verdad incomoda es una esquirla, granjéate enemigos, abstente de compartirla. Una cosa es desearla y otra distinta sentirla, porque de lejos gusta, pero de cerca nadie quiere oírla. Yo que he librado en mares profundos mis batallas, que me he jugado la lengua por exclamar lo que calla. Siento pena por esta sociedad que cuelga medallas al cobarde que se baña en la orillita de la playa. Fíjate bien en lo que dice ese cantante, si es que tus oídos pueden entre el aplauso constante que enuncia denuncias ya denunciadas, y diciendo lo que todo el mundo dice se evita decir el nada. Repetir lo que otro ha dicho es más seguro, porque es más fácil pasar la frontera cuando otro ya ha roto el muro. Cuando el cuerpo muerto del valiente ha hecho el trabajo duro y se convierte en conveniente puente tendido al futuro. Dicen banalidades evidentes mientras son aclamados por la gente como escritores conscientes, y son vistos por la masa inocente como individuos bravos y diferentes nadando a contracorriente. Una masa que enloquece cuando escucha a alguien decir que el mundo es redondo, que gran cantidad es mucha. Cualquier habilidad mínima tachará de trucha y no verá diferencia entre el que huye y el que lucha. Dirán sus ídolos que en el mundo hay pobreza y guerra, que el ser humano está contaminando la tierra, que el amor es bueno y que las armas matan. Que será lo siguiente que intenta explicarnos que las cuerdas atan y que los ricos son malos, es decir, dicen lo mismo que ya dijo hace miles de años el cristianismo.
satanismo, una muestra de ignorancia y de cinismo, y en esencia de la decadencia tras la irrupción del monoteísmo. Más gracioso es que quienes se acostumbran a contarlo son los mismos ignorantes jactantes de detestarlo, que lo atacan de forma satírica, con el cerebro lavado por el mismo objeto al que asestan su crítica. Yo que en el transcurso de mis letras le puse cara y rostro al arte apócrifo y a sus apologetas, que me enfrenté con intelectuales de mi país y me vetaron por denunciar lo que todos consentís. Yo que ataqué las bases, los pilares, desenterré las raíces y me abstuve de críticas populares. Prendí las luces, perforé su balsa y no generé una guerra, tan solo mostré que su paz es falsa, que el marketing pone en peligro al arte, y vinieron con coacciones que no llegaron a ninguna parte. Cuando vieron que su empresa peligraba por la mía, se inventaron tretas para demostrar mi hipocresía. Yo que me encaré con la industria musical y me puse al gremio en contra tan solo por ser real, porque atentar contra el videoclip y lo comercial es atacar a todo el panorama en general. Que a mis 22 años de existencia ya desmonté la farsa de los test de inteligencia, cercené la raíz de la ignorancia con coherencia, les mostré que la esencia intelectual es la potencia, que esta no está estancada como algún necio arguye, porque lo que separa es opuesto de lo que fluye. Conoces la sinapsis, estudiala, intuye, si funcionan por corriente las neuronas, su hipótesis se destruye. Tras 2 octubres de conflicto y madurez, cuestioné la psicoterapia y su supuesta validez. Después de haber ganado una batalla personal, dejando atrás 22 años de enfermedad mental. Y cuando publiqué mi crítica a la ignorancia, me llegó hasta donde vivo el sonido de la ambulancia, de muchos que se ofendieron porque les parecía feo que evidenciase que el tonto era ignorante por deseo, y maldicieron aquellas estrofas de mi canción que inmediatamente invalidaron su argumentación. Les invité a la acción, privándoles de la opción de utilizar el pasado como justificación. Más de uno me llamó capacitista, por favor, cuando mi discurso es en esencia capacitador. Qué valor, pero entiendo sus motivos, se sintieron definidos cuando hablé sobre los tontos volitivos. Incluso cuando en la misma obra se especifica que solo al complaciente es al tonto que se critica, pero hay gente irracional cuya oposición radica no en refutar sino en negarse a oír lo que se le explica. Yo que en incontables ocasiones ataqué a mi propio público desde mis primeras composiciones, que dejé escrito desde el primer día que toda fama era falsa, incluyendo evidentemente la mía, que siempre defendí mi verdad sin hipocresía y dije lo que pensaba, no lo que me convenía. Y si cometí errores, estupendo, brindemos por ellos y por aquellos que seguiré cometiendo. Se ha batido en tantos cuestionamientos mi juicio, que eterno es mi duelo y que precario mi armisticio. A veces pienso que pienso por vicio y la duda ocasional ha sido reemplazada por el oficio. Si no sales en los medios ni te escucha tanta gente, como dices ser un peligro inminente, porque ni el cantante más famoso y con la audiencia más ingente ejerce una 10ª parte de mi influencia en el oyente. Mis obras tienen la capacidad de en un momento cambiar con una frase una persona el pensamiento. Cientos de miles pueden confirmarte que no miento, mis textos cambiaron drásticamente su argumento, pero esos títeres que aquí comento, ¿qué importa que los llegue a escuchar 1 millón o cientos? No tienen más función en el oyente que el mero divertimento y la evasión de la reflexión y el conocimiento. Aunque el bullicio sordo ante mi grito va a seguir rindiendo su culto absurdo hacia el más burdo monolito. Creerán que hay acidez en sus ídolos de melaza y que suponen al sistema establecido una amenaza. Yo empujo un poco y su edificio se menea, porque ataco los cimientos, no apedreo la azotea, pero el resto finge que hace la tarea, pues no importa que haya cambio, tan solo que la gente se lo crea. Su nivel de profundidad es tan superficial que solo prospectan rocas vulgares y al final toda creación es una construcción artificial. Lo complejo parte de lo elemental, y aunque quisieran hacerlo no podrían, es normal. Habrá paso, échense a un lado, hagan caso a un intelectual. No lo digo por mí solo, tan solo hablo en general. Son mentalmente incompetentes, no es nada personal. Conozco sujetos peores que se creen filósofos por repetir frases de otros pensadores sin hacerles mención ni paráfrasis. Cuánto me irrita que lo más interesante en su obra sea dicha cita. He visto tantas veces al populacho ignorante llamarles genios ante mi semblante, pero a estas alturas ya nada me sorprende su estupor, ni tampoco que confundan intérprete con autor. Les remitiría distinción entre arte y virtuosismo, tal vez comprenderían que no es lo mismo. Tal vez más que mi aporte les importe no sentirse aparte de una ostentosa masa que cree entender en defensa del arte, y de ella solo sustrajeron de forma certera conceptos de una obra que creyeron la primera. Tal vez porque fui básico y lacónico, la escribí para niños a modo de
diálogo platónico y en la siguiente se perdieron. Todavía me río, sabiendo que en dicha obra ya predije su extravío. Qué pena que no quisieran ver más que el contorno y solo me atiendan bajo el soborno del adorno. La subversión genuina de mi texto es dinamita, el resto es la oposición que su opuesto necesita. Su disidencia controlada es a que a nada incita, no contraria ningún poder, más bien lo delimita. La subversión genuina de mi texto es dinamita, el resto es la oposición que su opuesto necesita. Su disidencia controlada es a que a nada incita, no contraria ningún poder, más bien lo delimita. Era de noche, en una conocida feria municipal. Yo iba caminando con mi chica hasta que llegamos al concurrido recinto ferial. Estaba abarrotado de personas que se abrían paso con relativa dificultad, tratando de llegar ahogadamente a su destino. El espacio que debíamos transitar consistía en una larga línea recta que nos llevaría unos 8 minutos a pie, de no ser por el óbice del gentío. Esta línea recta, que burdamente describo como tal, constaba de una amplia carretera central y 2 extensas aceras a cada lado, que juntas casi podrían formar otra nueva carretera. Me percaté del curioso fenómeno social que se estaba produciendo delante de nosotros. Resultaba que la misma muchedumbre que transcurría con gesto cansado esa desesperante carrera de obstáculos humanos caminaba apelotonada en el centro, estando las 2 aceras laterales completamente vacías, a excepción de algún viandante eventual. Mientras paseábamos lejos del agobio por uno de los extremos vacíos, me dirigí a mi chica y, sirviéndome del ejemplo que ante nosotros se manifestaba, le dije: fíjate, son como una fila de hormigas, puro instinto gregario. La gente, por seguir a los demás, hace cosas irracionales. Por eso, seguir a la masa conlleva con frecuencia un pensamiento erróneo e irracional. Queremos saber más de ti, clamaba la multitud. No creo que quieran saberlo, respondí con actitud, porque conocer mi panorama con exactitud conlleva el vértigo de ver las cosas a cierta altitud. Pero no cesó el alud, maldita sea su inquietud, que por no irla más me llevo a aceptar su solicitud. Está bien, les interesa lo que pienso, correcto, pues pregúntenme y responderé, seré claro y directo. Soy tu mayor fan, he escuchado tu obra completa. Tengo un póster tuyo en mi cuarto y porto tu camiseta, pero quiero ver tu rostro, eso es lo único que me inquieta. Cuando vas a dar la cara y a quitarte la careta, y aunque vivieras hasta ver morir el universo, comprenderías al fin que mi único anverso es el verso. Entiendo que converso pues con un falso converso, que es estúpido perverso, pues pregunta por lo inverso de aquello que defiendo. ¿Por qué no te me vas yendo? ¿No ves que no estás entendiendo lo que estás oyendo? Quien me escucha de verdad en realidad me está leyendo, y quienes buscan ver mi rostro nunca me acabarán viendo. Qué lástima me da que esos borregos prefieran antes un videoclip por mi parte que otra gran obra de arte. Por enésima vez lamento ser decepcionante, se equivocaron si lo que buscaron fue un farsante. Así que esas sugerencias mejor te las ahorras. Y harto de vino comparto, reparto con esas zorras. Nos falta paladar para saborear mis obras, porque al cerdo le sabe igual la comida que las sobras. Vaya, qué arrogante comentario, ¿quién diría que algún día escucharías semejante tontería? Solo te falta decir en un auge de egolatría que eres superior intelectualmente a la mayoría. Lo soy a largo trecho, me he ganado ese derecho. Que seas superior al resto es objetivamente un hecho, pero no es algo de lo que saque pecho, porque en casa de los gnomos hasta un enano se pega con el techo. Así que no me trates como un narcisista loco, que no es que yo sea mucho, es que vosotros sois muy poco. Para mí es una vergüenza tan grande que me sofoco, por eso exhorto al intelectualismo y os provoco. Y entre todas mis pretensiones la más absurda es esta, porque tengo la objeción de la razón como respuesta. Sé que esto no es más que un sueño y que no puedo prometerlo, pues la mayoría es mediocre y está condenada a serlo. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Por supuesto, y me sobran argumentos para dilucidar esto, así que no te preocupes que enseguida te contesto. Se ve que nunca pensaste que actuaste como el resto. ¿Tú crees que la mayoría de la gente es inteligente? Yo pienso que hay de todo, como en todo, obviamente. No te pregunto lo que hay o lo que deja de haber, mi pregunta es clara, responde
responde o asume no saber. Aquí no hay alter ego ni es una estética artística, tan solo estoy hablando de lógica y estadística. La mayoría es mediocre, esto no es una invención mística, es pura matemática y definición lingüística. Dejemos la falsa piedad para la caridad. ¿Sabes lo que significa el término mediocridad? Voy a ahorrarte ese trabajo, tómalo como un atajo. Es aquello que no se halla ni encima ni por debajo. Es lo que no destaca, es lo anodino, lo usual, lo que podríamos denominar como lo normal. Aquello que no endulza, pero que tampoco es sal. Simplemente no destaca, para bien ni para mal. Coincido con esa lógica y con tu definición, pero ¿qué tiene que ver lo que has dicho con tu aserción? Solo espero que tengas una buena argumentación, porque hasta el momento no le encuentro justificación. ¿Sabes lo que es la campana de Gauss? Bueno, te lo explico. Empecemos por lo básico y ya luego me complico. Es una gráfica estadística que cuando aplico sé que soy prácticamente intelectualmente rico. Allí donde haya una variedad y una mayoría, habrá inferioridad, superioridad, medianía, pues toda función distributiva alberga cuantía y el contraste entre sus partes crea cada categoría. Por tanto lo ordinario marca estas definiciones, pues la media es lo común y lo demás son excepciones. La mayor parte tiende a hacinarse en un mismo punto, haciendo raro aquello que se aleje del conjunto. Tal vez una explicación gráfica sea más liviana, de ser representada en una superficie plana adoptará una forma de montaña o de campana. De ahí el nombre que recibe esta función gaussiana. En el campo intelectual nuevamente es evidente que la mayoría es mediocre, no hace falta ser vidente, pues ya expuse anteriormente la explicación pertinente, aunque a algunos la verdad no les parezca convincente. Quien no sea vano y quiera pertenecer a mi hueste, que agarre mi mano antes de que la estupidez le arreste, sino que se acueste y me deje feliz al este, alejado de la bobería del vulgo y de su peste. ¿Qué hay de la democracia?, dijo una chica de rosa, a lo que reí, pues su pregunta se me hizo graciosa. El poder en manos de la mayoría, menuda cosa, para un libre pensador nunca será beneficiosa. Llámenme tirano, dispárenme sus cartuchos, puesto que no confío en el criterio de los muchos. Dejar la política en manos de la mediocridad, ¿cómo voy a estar a favor yo de tal barbaridad? Y está claro que la mediocridad tiene muchas formas, si bien estará lejos de la excelencia por norma. Lo que hoy es excelencia, mañana podría ser la media y su inferioridad la media de ayer. Pero esa no es la actual realidad, hay que ser realista, analizarlos con parcialidad, alzar la vista. La tendencia social parece ser clara y concisa, hacer de la conciencia una inconsciencia a toda prisa. ¿Podría definir el comunismo? Por supuesto, te lo digo a sí mismo, capitalismo encubierto. No hay mucho que decir sobre lo que ya es manifiesto. Tú eliges si dormir o permanecer despierto. Eres un egoísta solitario, ¿no lo ves? La pregunta correcta sería, ¿quién no lo es? Si todo lo que un individuo hace es por sí mismo y hasta el altruismo tiene su base en el egoísmo. Si algún día dije que era altruista, mentí, y lo hice incluso si llegué a hacer algo por ti, porque lo hago porque quiero a los que quiero y así. De este modo lo que hago por ellos lo hago por mí. Nadie escapa de esta lógica, qué vida paradójica. La vida no es más que comida en la cadena trófica. O muerdes o te muerden, dice una regla biológica. No olvides que en tu almuerzo hay una muerte catastrófica. Quien pueda negar esto que levante la mano y la baje cuando entienda que la está alzando en vano. Mi argumento es fuerte, lo que me convierte en soberano, que a quien no pueda objetarlo aparente ser un tirano. ¿Qué piensa de la música popular? ¿No le da pena oír en cada esquina como la ignorancia suena? ¿Cree que algún día la sociedad dejará la verbena y que ser intelectual no conllevará una condena? Mientras más de un cromañón los oiga desde su caverna, no se irá a la mierda hasta que no tiren de la cisterna. Me preocupa pero en realidad tampoco me consterna. Su música es efímera, mis letras son eternas. ¿Qué piensa de la inteligencia? Denos su opinión, aunque sé que ya le dedicó una obra a esta cuestión. Para el sujeto es potencia, capacidad de acción, para el individuo ajeno exhibición y percepción. Que hay de aquellos que dicen que tu filosofía es raquítica, así como el que juzga tu prosa por ser atípica. Que harían algo más digno si supieran que su crítica me importa lo mismo que la corrección política. Yo vivo llevándole al mundo la contraria, porque sé que hasta la estética del oro es fiduciaria, que la moral es siempre actual y por tanto precaria, razón por la que la razón se me hace necesaria. ¿Qué diría de la belleza si le exijo ser escueto? Que se encuentra sujeta al sujeto, no en el objeto, y de no existir su opuesto se encontraría en un aprieto, pues por gracia del contraste puede existir lo concreto. Si ya estás bien, ¿por qué no das la cara? ¿Es que te asusta? La reacción popular ante la fama me disgusta. Sé que muchos cambiarían su conducta de forma abrupta. Mi anonimato me
libra así de la gente corrupta. Del interés de aquellos que reptando cual reptil pretendieran acercarse a mí con su falsedad vil. En especial los que van en diagonal como un alfil, cuando sabes que en verdad solo quieren de ti el marfil. Quisiera hacerte una pregunta que se me ha ocurrido. ¿Qué piensas de la moralidad respecto al fallecido? Me refiero al respeto. ¿Piensas que tiene sentido esa regla popular de no hablar mal de quien se ha ido? Buena pregunta, he de felicitarte y darte un punto, que sé que no existes y que yo mismo me pregunto. ¿Qué me dices? Nada, olvídalo. Y regresando al asunto, ojalá un día se respete más al vivo que al difunto. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Y en qué consiste? Teniendo en cuenta claro que consideres que existe. Supongo que sí, pues como hace un rato nos dijiste, el contraste hace el término y tú fuiste un hombre triste. La felicidad es un instante, así que sé sensato. Esto quiere decir que solo seas feliz un rato. Disfruta de cada bocado hasta que acabe el plato, pues no hay humano que no sea un hedonista nato. Quieren vendernos lo caro pero es barato, al menos mucho más de lo que pone en su contrato. Le están vendiendo heces a esos necios sin olfato, que solo ven el lujo, la ostentación y el boato. A mí no me importa cuánto cueste tu zapato, vales lo que tu intelecto y para eso no hay ornato. Guatguato, su trazo ya predice su retrato, serán igual de pobres por más que cambien de estrato. Una mujer mayor se levantó y me dijo: hijo, te ríes tan sonoramente de la deidad que me aflijo. Respóndeme a la siguiente cuestión, te lo exijo, porque te burlas de un padre del que puede ser su hijo. Resúmeme lo que es Dios, le pregunté a la señora, a lo que ella respondió: una inteligencia creadora. Bien, pues dime, en esencia no eres tú una inteligencia, y la propia idea de Dios no fue creada en tu conciencia. Por tanto, ¿quién es el Dios si tu Dios tan solo vive en la mente del sujeto consciente que lo concibe? Admite tu omnipotencia, has creado a tu creencia para eludir a la ciencia y la angustia de tu existencia. ¿Te crees más grande que Dios? ¿Cómo quieres que no lo sea? Si el creador es por definición superior a su idea. El mundo pasará a ser vuestro el día en que sepáis que vosotros sois los dioses de los dioses que creáis. Me criticaron cuando empleaba la voz calmada. Empecé a rasgarla y todos dijeron me desagrada. Luego volví a cambiarla y lo más alucinante es que todos me pedían que cantara como antes. Me criticaron por componer temas depresivos. Dijeron que era un blando, un pusilánime, un pasivo. Y volvieron a hacerlo cuando mi estado era agresivo. Decían que daba miedo y que mi odio era excesivo. Hasta cuando me curé me tacharon de positivo. Algunos parece que les da rabia que esté vivo. Parecen no entender que el 100% de lo que escribo corresponde a mis vivencias, a mi pensamiento activo. Hubo quien me criticó por usar pistas de trap, aunque siempre dejé claro que me daba igual el rap. ¿No ves que mis letras siempre son reales, tontorrón? Y lo son sobre una pista de rock o de reggaetón. Cuando era virgen me motejaban de perdedor por exceso de sinceridad y falta de pudor. Me eché novia y me insultaron por escribir sobre amor, como si por expresarme yo fuera un provocador. Cuando escribo con profundidad me tildan de pedante, y si escribiera como un necio me llamarían ignorante. ¿Quieren que me disculpe por todo esto? Adelante. Lo siento por haber sido real y no un farsante. Digo tantas verdades que a mi lengua le salen llagas. Siempre escribo lo que siento y el oyente se lo traga. Pero sabes, en el fondo lo que concluyo me halaga, y es que todos me comen la polla, haga lo que haga. Está el típico poser que dice cosas tales como: lo que más valoro son las letras reales. Pero cuando no expreso lo que él quiere se enfada, dale, dilo claro. Me gustan los artistas comerciales, los que escriben ficción con la intención de contentar. Mi mierda pasa de la masa, me da igual desagradar. Todo aquel que criticó mi obra por una temporada, luego he vuelto a escucharla con la boca más cerrada, y vuelven a reproducirme minuto a minuto, pues mi arte es único y mi monopolio es absoluto. Y tanto bruto que no sabe hacerla o con un canuto, y gracias a mis raíces su intelecto ha dado fruto. Ni me inmuto por la opinión ajena, no doy tanta pena, pero hay mucha nena en busca de una enhorabuena. Me envenena hasta tal punto que se me hincha la vena, viendo que se llama artista al que hace lo que se le ordena. Que falta de amor propio, siéndole sincero, y que exceso de amor hacia la fama y
el dinero. Me imagino ser como ellos y me desespero. Prefiero ir sobreviviendo haciendo lo que quiero. Nadie puede superarme porque aquí soy el primero, y la única forma de hacerlo es convirtiéndote en el cero. Paradójico, pero matemáticamente lógico. Le duran 2 bocados a mi estado psicológico, y al que no le guste lo que hago que le follen, porque aquí el artista soy yo y no quienes me oyen. Mejor remitan su demanda a quien les haga caso. Si quieren circo se han equivocado de payaso. Esto ya estaba claro de antes, solo es un repaso, pero nunca está de más hacer reposar el vaso y abusar de paso. Escriba lo que escriba, los arraso. Malas noticias para quien espera mi fracaso. Publiqué obras sentimentales y se fueron, y cuando volví a impartir mi filosofía volvieron. Se van por una tarde y vuelven al siguiente día. Permitan que me ría de su corta apostasía. ¿Por quién vas a sustituirme? ¿A quién vas a adorar? En pos de que otro dios pretendes abjurar. Eres libre de abandonar mi barco y saltar al mar. Volverás escarmentado y cansado de naufragar. Yo no voy a ofrecerte un vídeo ni un concierto, pero si quieres leerme mi libro te estará abierto. Con mi contenido corres 2 riesgos, te lo advierto: el de quedarte dormido o el de acabar más despierto. Justificar tu necedad y tu sopor, o prestar atención a mis versos y hacerte un favor. ¿Qué nutriente le das a tu mente y quién es su autor? Elige sabiamente tu labor y tu mentor. Si la obra es corta lloran y piden más contenido, y si es demasiado larga dicen que soy aburrido. Cuando declamo despacio me dicen que canto lento, y si lo hago a doble tempo me ruegan que tome aliento. Publico una obra por semana y me llaman pesado, y si tardo más de un mes me preguntan qué te ha pasado. Menos mal que el juicio ajeno nunca me ha importado. Me hubiera vuelto mucho más loco de lo que he estado. Todo está demostrado, no he de hacer el esfuerzo. Me la sigo sacando solo a modo de refuerzo. No te das cuenta de la alta capacidad que ejerzo, y que tu ídolo de masas no me sirve ni de almuerzo. Pero vete a escucharlo a él, tira mejor con creces, porque atenderme a mí pudiendo oír lo que embrutece. Qué absurdo, cambiar de actividad, ¿no te parece? El ocio es el negocio que todo necio enaltece. Están ensalzando a cualquier mediocre de la escena como si fuese un dios, de verdad dan tanta pena. Si les gusta comer mierda, que les sea grata la cena, pero encima no vengan a hablarme con la boca llena. ¿Quién puede negar que mis letras no tienen rival? Tan solo un sordo o un retrasado mental, que en función de su escasa capacidad intelectual no consiga entender ni un solo verbo de mi recital, y acabe afirmando bajo su inconsciencia garrafal: escribe mucho mejor que tú, fulano de tal. Pobrecitos, son niños fanáticos sin maldad, hormigas de la fila de la influenciabilidad. Pero háblales de mí o 12 los te dirán quién. Si vas a escoger un referente, al menos hazlo bien. Me recuerdan a los patos, que ternura, no creen. Adoptan por madre a la primera figura que ven. Otros caen en las redes de cualquier artero, y su máximo exponente es un reggaetonero. El mejor escritor será de letras vacías, porque hasta un niño deficiente las escribiría. Solo quien tiene la suerte de conocer mi poesía puede distinguir aquella de inferior categoría. Pero pobres de los que consumen su marketing vasto, y malditos sean sus proveedores y su infausto abasto. Están vendiéndole a esos bobos cualquier trasto, y yo está claro que para burros no soy buen pasto. Algunos se estarán preguntando por qué malgasto mis letras en un propósito a priori tan nefasto. Siendo 100% consciente de lo que escribo, es ofensivo pretender que me mantenga esquivo, sabiendo que soy el último genio que queda vivo. Capaz de hacer justicia seré más ilustrativo. ¿Quieres observar de cerca la sociedad? Aléjate y contempla a quien toma por majestad, a voluntad de quien se somete a voluntad. Y dime, si no es acaso rey la saciedad, ¿cómo voy a permitir semejante atrocidad? Que tomen a la incultura como su universidad, que bajo la popularidad de la banalidad cualquier escritor mediocre pase a ser una deidad. Que sepulten a los genios bajo capas de hormigón y erijan estatuas fatuas al actor más fanfarrón. Que el que saque el mejor vídeo esté amasando su millón, y el artista de verdad descansando sobre un cartón. Algunos inconscientes me dicen que soy pesado, si vieran lo que yo veo no mirarían para otro lado, salvo que fueran cobardes. Y aquí mi interrogante: ¿te opones a mí como cobarde o como ignorante? Orgulloso del que comparte mi arte, del que no sigue las modas y se mantiene aparte, siguiendo ante una mayoría mediocre mi estandarte, con tal de que una excelsa minoría no lo descarte. Y pobre de aquel que tiene hueca la cabeza, del que escucha esto y bosteza porque no ve la belleza. Más que en la pachanga comercial me dan pena y vergüenza, siento que mi franqueza los destroce con destreza. Es normal que te escueza mi escritura inteligente, que no te impulsa a mover el culo sino la mente. Algo tan infrecuente que el que venga y te lo cuente seguramente va a hacer que sospeches que te miente. Yo no trato de nadar a contracorriente, sino de elevar el terreno, invertir la pendiente. Tal vez sea complicado de entender para el oyente, pero tranquilo que lo explico en las estrofas siguientes. Y con un chasquido mi obra se entregará a todo el mundo, 10 millones de genios nacerían en un segundo. Se trata de educar a tantos como sea posible, por
por medio de este medio el sujeto medio accesible. A los que por desgracia el cerebro se les atrofia porque impera el marketing y se difunde la bazofia. Pero parece ser que esta consecuencia la ignora el que pasa horas expuesto a música idiotizadora. Si fueran conscientes del tiempo que invierten en la escucha, se darían cuenta entonces de que la influencia es mucha. Eres lo que consumes por si no te has percatado, así que mi consejo es que mastiques con cuidado. En conclusión, su difusión es una obligación, por eso es esencial la individual contribución. Y todo aquel que piense que tengo razón sabrá que somos uno y que compartimos misión. Mi ráfaga es en defensa del arte, tenlo claro. No me importa una mierda que le impacte mi disparo. Paso sobre la cabeza del que pasa por el aro, porque es mi naturaleza pisotearlo sin reparo. Desprecio al ignorante porque si no lo sabía, resulta que el ignorante se desprecia a sí mismo más todavía. Si supiera el daño que se está haciendo no se lo haría, sentiría pena de sí mismo, os doy mi garantía. La ignorancia es sumisión al 100%, porque cuánto daño puede hacerle al zafio el hombre de conocimiento. Esta vida es una selva y te comento, si no puedes devorar a los demás te servirás como alimento. Y aunque de nada hecho me arrepiento, pues sé que los errores configuran quién soy en este momento. Si pudiera volver atrás gracias a un experimento, no me dejaría un segundo el seso sin entrenamiento. Dejaría a un lado todo tipo de estudio reglado. Las escuelas solo son buenas para los rezagados, y me lanzaría de lleno hacia el relleno descarpado. Libros que hoy devoro y guardo como el oro más sagrado. Tanto tiempo perdido en aquel fraude educativo, ¿en quién me hubiera convertido de haberlo invertido en un estudio propio lejos de ese acopio sin sentido? Ojalá lo hubiera sabido. Ay, si yo me hubiera oído. Y sé que todos somos ignorantes en mil cosas, pero a ese tipo de ignorancia no es a la que me refiero. Una cosa es no ser omnisciente y otra es ser un mero sujeto inconsciente que consiente con su paradero. Mas tú no tiene la cara dura como el acero, y para no admitir su crimen se esculpa con el embustero. Deberían enrojecerse más que el traje de un bombero por decir que es causa de falta de tiempo, de dinero. No intenten excusarse pues su delito es flagrante. Insistente se lamenta falsamente el ignorante. Mi vida fue dura y no pude acceder a los estudios, afirma el sujeto al que con más razón ahora repudio. Dice que los libros son caros, que no es por pereza, pero no se muestra avaro al pagar su quinta cerveza. Se está dañando el hígado menos que la cabeza, y cuando trato de explicárselo bosteza. Todo esto lo asegura sin mostrarse arrepentido, mientras sostiene en la mano su teléfono encendido. Porta el entendimiento del mundo entero contenido en el dispositivo que usa de un modo más conocido. Se mete en YouTube para ver un vídeo divertido, a veces es la tele desde la que ve un partido, otras entra en sus redes con su nombre y apellido para subir fotos o ver cuántos likes ha conseguido. Cuando se fatiga por la luz de la pantalla, tiene una solución que no falla. Abre Spotify y reproduce sin pudor y a toda tralla la música comercial de algún canalla. Pero nunca vas a verlo utilizando el potencial que nos brinda la tecnología para algo sustancial. No lo vas a ver leyendo ni viendo un documental, ni siquiera oyendo lo que defiendo en mi recital. Bastaría más, la evasión es su prioridad, y a donde quieras llegar definirá dónde estás. Así que piensa bien a dónde vas y dale gas, pues si no puedes escapar de ti mismo, déjate atrás. Así que piensa bien a dónde vas y dale gas, pues si no puedes escapar de ti mismo, déjate atrás. Atrás. A todo aquel ignorante que me venga otra vez excusando su excesiva estupidez mientras accede a la red, que no se atreva a tener la santa despachatez de dirigirme la palabra ni aunque me trate de usted. Vivimos en la era de la información, no importa tu ubicación, si tienes internet y conexión ya cuentas con todo, un mar de datos y embarcaciones. Tu decisión, navegar con o sin dirección. No me importa tu pasado, una mierda, no me lo cuentes. Si fuiste pobre o rico, si buen chico delincuente, si tienes la piel blanca, negra o eres transparente, que seas mujer u hombre, tu nombre o tu continente, pues la ignorancia actual no tiene ningún eximente. Por más que se invente, cuanto mientes me es indiferente. Así que hablemos claro y digamos abiertamente que solo puede ser ignorante quien lo consiente.
Y es que darle tal poder a esos patanes es como repartir rifles entre los orangutanes, que ignorantes de su uso asirían de forma insensata por el lado opuesto, golpeando al resto con la culata. Creer en la paz es insultar a la inteligencia, pues todo ser sobrevive gracias a la violencia. Y aquel que se esconda tras su inocencia, que se pregunte cómo come y vuelva a considerar mi sentencia. ¿Acaso alguna vez te has preguntado cómo es que ha llegado a tu mesa ese plato repleto de pato asado? ¿Piensas que es su propia voluntad la que le ha llevado a entregar su vida para que tu cena sea de agrado? Pues que ha sido asesinado para nuestra libertad y no nos concede la violencia dicha potestad. Por tanto, ¿qué es la violencia en realidad? Sino la capacidad de someter tu voluntad a mi voluntad. En estado natural ni el humano más musculoso aguanta más de 6 segundos combatiendo con un oso. Con un arma de fuego mata 20 y con una bomba atómica los borra a todos del continente. Un poder que no doblega, no tiene efecto. ¿Es la violencia una potencia? Correcto. El hombre inteligente es el guerrero perfecto, porque la mayor violencia la ejerce el intelecto. Es un hecho manifiesto, somos una especie físicamente débil que se ha sobrepuesto. Ahora el peligro somos nosotros mismos, no el resto. Por eso no dejo de entrenar ni cuando me acuesto. Entrenamiento intelectual, por supuesto. Me da igual la hora, la fecha o que el año sea bisiesto. Preguntan cómo tienes tanto talento, maestro. Les muestro, me vuelvo más diestro cuando me adiestro. Tú podrías seguir mi rumbo si quisieras, pero prefieres desperdiciar las horas enteras. Da igual a dónde quieras llegar o tu meta, tan solo hay una fórmula secreta, una receta. No importa el campo en el que te muevas, cuál sea tu sueño, quien sepa más será el que logre el mayor desempeño. Así que razona sobre esta lección que te enseño y decide si vas a ser el súbdito o el dueño. No confundan sus intereses con valores. La igualdad es deseada solo por los inferiores, pero no se cumple sin importar las intervenciones, porque siempre se estará en desigualdad de condiciones. Tengo poco margen para tales aseveraciones, pues haría la obra muy larga si ofreciera explicaciones, pero próximamente lo aclararé y daré razones para que comprendan el porqué de mis cavilaciones. Y antes de que alce la mano algún populista, le aclararé lo siguiente para que no me insista. Quien tenga una deficiencia real no entra en la lista, pues no soy capacitista sino intelectualista. Sé que muchos se perturban con lo que escribo, pero el mundo es como es y yo tan solo lo describo. Así que aleja de mi curso tu discurso emotivo, que todo tonto a día de hoy es un tonto volitivo. Me van a tachar de altivo y dirán que soy agresivo por decirle en la cara las cosas claras al pasivo, pero no hallará individuo mensaje más positivo que el que aquí exhibo, que les parezca provocativo. Si alguno se siente perdido en mi disertación, puede ser que aún no haya oído exhibición y percepción. Si lo hacen, prestenle atención, pues su escucha es gratuita, pero eso no quita que valga 1 billón. El tonto volitivo es un ser vivo desgraciado, un individuo que está condenado a subsistir frustrado, y lo peor de todo es que ignora la causa de su estado, y dado que aún no se ha enterado, se muestra despreocupado. Y teniendo bien claro que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas en esencia, todo sujeto poco inteligente por coherencia tendrá muchos más problemas mientras dure su existencia, pues cada problema irresoluto constituye un problema nuevo del que este sujeto huye. Por lo tanto podemos decir tal como se intuye que el tonto sigue haciendo el tonto cuando se escabulle. ¿Os gustaría escapar de esta infeliz mediocridad? Aprender a procesar al doble de velocidad. Hagan caso, están a un paso de la superioridad. Pensad cómo se puede aumentar tal capacidad. No es la capacidad más que la cantidad de opciones, y no son tus decisiones más que dichas elecciones. Puedes elegir una de la lista de arriba abajo, combinar dos para generar por sumo un nuevo atajo, y dichos atajos al resultar de dos valores conservan la información de sus sumandos anteriores, pero la facilidad para acceder a ellos no muta y se duplica la velocidad de quien los ejecuta. Esto no es nada nuevo, desempañen sus cristales, así es como funcionan las conexiones neuronales. No es el inteligente dicho en rasgos generales quien conoce más atajos que el resto de sus iguales. Para ser aún más conciso me serviré de un ejemplo con el fin de hacerles ver con claridad lo que contemplo. No me lo agradezcan aquellos de pensamiento lento, solo con que estén atentos ya me daré por contento. Si te digo que calcules 5 más 5 ahora, me dirás que es 10 más rápido que una calculadora. Correcto, aunque tengo algo que decir al respecto, y es que tú no has calculado ese resultado directo. Tú no te has puesto a sumar cada cifra individual para llegar al resultado, aunque el resultado sea igual. No has tenido que pararte a calcular ni pensar nada, tu respuesta fue expresada de forma automatizada. Sin embargo, conoces perfectamente el porqué, dado el mecanismo que anteriormente ya te expliqué. Puedes razonar cómo es que has llegado hasta ese destino. Tienes un atajo sí, pero conoces el camino. Ahora imagina
fíjate tú como mi boca lo describe. Alguien que calcula sin atajos como un detective, que incluso para saber el mero año en el que vive necesitaría pensar durante meses inclusive. Es obvio que si existiera alguien así sería un deficiente mental, verdad que sí. Pero lo más interesante de aquí es que ser un idiota o un genio depende solamente de ti. Cómo se logran estos atajos es la cuestión, ampliando los datos y sumando la información. Así se generan puentes neuronales. Conclusión, la inteligencia la da el estudio y la reflexión. Cualquiera que sea tu problema o tu ambición, solo puede darse intelectualmente su solución, pues toda consecución pasa por una acción, siendo tu deliberación causante de su ejecución. Y quien no quiera cambiar, que con su forma se conforme. Yo les mostré mi caso particular como desarme. 22 años con una enfermedad mental enorme, y fue gracias al intelectualismo que logré curarme. La ignorancia es una decisión y a quien les cuesta le falta analizarse y tratarse con más franqueza. Deja de decir ya que eres tonto por naturaleza, pues lo eres por voluntad y si quieres cambiar empieza. Pero me temo que todo es cuestión de prioridades y para eso no hay situaciones ni edades. Me siento afortunado por haber salido de ese lodo llamado ignorancia y saber que la inteligencia lo es todo, al menos como individuo, porque no hay mayor poder. Y si el mundo entero un día lo llegase a comprender, dedicaría tanto tiempo como pudiese aprender. Menos tiempo a perder el tiempo y más a leer. De saber los beneficios verían de un modo sencillo que la ignorancia es una bola de plomo en el tobillo, pero le dan más valor al fulgor de cualquier anillo. Si vieran lo que ellos valen despreciarían todo brillo, pero lo desconocen, qué pena me da su ceguera. Escucharán mi obra como si fuera una canción cualquiera y la quitarán de mala manera sin oírla entera. Me compararán con cualquier rapero de cartelera. Ignoran que soy un filósofo y que si no fuera porque el libro ha muerto a manos del audio y su balacera, y que la única forma de despertar a la masa es esta. El papel distribuiría la sabiduría expuesta. Quien acuda a un instituto gracias a lo que he compuesto, bien le falla el oído, no ha comprendido mi texto. Exhorto al estudio por supuesto, pero no al impuesto, sino al voluntario que no tiene horario ni pretexto. El conocimiento y su insondable inmensidad. Cuanto más sé, más consciente me vuelvo de mi ignorancia. Creo que no hay mayor engaño que perseguir la verdad, ni mayor necedad que no concederle a esta importancia. Y aunque habitualmente habite una sentencia testaruda, antes que morir sabiendo que me entierren con la duda, tal vez un día mi ego expire y clame al silencio ayuda, arrepentido de no haber vivido con la boca muda. Y aunque unase en mí todo el conocimiento de la esfera, seguiría siendo un paleto ignorante de